Me gusta creer en esa única persona sobre la cual se creó toda esa teoría de que antes de morir pudo recordar 30 segundos de su vida. No me importa si es real o no, porque eso es lo que me motiva a levantarme y decidir que tengo que hacer algo con mi vida todos los días. Esa mínima posibilidad de poder lograr recordar algo de lo que hice con mi vida. Y de esta teoría, para las personas que la creen, creo que la mayoría pensábamos inocentemente que tal vez nosotros podíamos elegir esos momentos los cuales íbamos a recordar. Pensaba uno, pues van a ser con las personas que amo y quiero, serán en esos momentos importantes que pasé en mi vida, en esos logros grandes, en los momentos en los que estaba haciendo algo. Pero vamos a ser sinceros, ustedes y yo, ¿qué sería realmente lo que veríamos? ¿Nos veríamos a nosotros acostados haciendo scroll o jugando videojuegos todo el día o viendo un montón de series? Lo que sea nuestra dependencia tecnológica digital actual, creo que eso sería lo que veríamos. Y realmente da miedo y frustración y tristeza y todas esas emociones combinadas, siento yo, que uno siente por la culpa principalmente. Y eso, si de pura casualidad no se nos bloquea el hipocampo y se llena de cortisol, o peor aún, nos llegue a dar algo como el Alzheimer, que en algunos estudios creen que tienen Alzheimer y en realidad tienen el hipocampo bloqueado y por eso su falla de memoria, pero bueno, es algo que vamos a hablar más adelante en este video. Y sí, quise hacer este video por el miedo que me da no poder soltar el teléfono en ningún momento de mi día. Al despertar, al dormir, al comer, al salir, al ir a la escuela, a ir al trabajo, en ningún momento no hay espacio, no hay segundo en que no tenga el celular. Y eso me recuerda a una frase que yo ya les había contado para los que me siguen en TikTok, y justamente la frase la vi ahí. Decía, esto lo relacionan con parejas, ¿ok? Entonces pongámonos en el lugar de una pareja. Si él no te contesta en todo el día, simplemente es una excusa porque estamos con el teléfono todo el día. Y uno pensaría que la parte mala de esa frase es que no te contesten en todo el día, pero yo creo que lo malo que suena ahí, que probablemente hemos normalizado tanto, es estás con el teléfono todo el día, todo el tiempo, no lo puedes soltar, y creo que ya es un problema muy grave que estoy en la sala, lo agarro y me lo llevo a la cocina, no importa que no lo vaya a ver, pero no lo puedo dejar, no importa que me mueva de aquí, no puedo estar sin tener el teléfono en la mano, y eso ya para mí es un gran problema. Realmente esto me recuerda a 1984 de George Orwell. Probablemente ya van a estar cansados de mí y de todos los que relacionamos la realidad con esa supuesta ficción o distopía, pero para los que no sepan muy bien, me recuerda a la parte donde ni siquiera en tu propia casa te salvas de ser vigilado. De hecho, creo que ni siquiera sabemos si el baño se salva. Solo nos dicen que existen ciertos puntos ciegos en la casa donde esa telepantalla no alcanza a ver. Y es que me da risa porque uno cree que todavía no llega a ese nivel, ¿no? Y me gustaría que alguien me explicara entonces ¿por qué nuestro celular y nuestras computadoras, tablets tienen cámara y micrófono integrados todo el tiempo que nos escuchan? ¿O cómo explican que para que Siri, en este caso en el iPhone, te escuche, el micrófono tiene que estar activo todo el tiempo, procesando sonido en segundo plano, esperando a que diga su nombre? Y es que Apple dice que eso no es escuchar de verdad, solamente es detectar un patrón. Pero entonces, ¿por qué tenemos que confiarle ciegamente eso también? Es algo que me da mucha curiosidad. ¿Por qué confiamos demasiado en las empresas que hacen todo esto? ¿Quién nos lo asegura realmente? ¿Quién nos lo asegura? No sé si ya soy muy paranoica, muy conspiranoica, pero sí me da miedo. Ahora, otra pregunta, porque claramente quiero volver esto aún más incómodo de lo que ya es. Recordemos lo que les dije del libro de 1984 y la telepantalla. ¿Cuántos de ustedes o cuántas de estas personas se llevan el teléfono al baño? ¿Y qué sentirían si una telepantalla gigante los estuviera observando? Claro, incomodidad. No te darían ni ganas de ir. Seguramente. Bueno, y ahora si te digo que te imagines que es eso lo que está pasando, solamente que no es una telepantalla enorme por el momento,
quiero creer. Y que por ahora se supone que tú tienes la decisión de ver en qué momento te pueden ver y en qué momento te pueden escuchar. Entonces yo creo que deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes para dejar de utilizar por nuestra propia decisión el teléfono, la tablet, la computadora en el baño. Sí, lo deberíamos de hacer. Bueno, ya que los hice incomodarse un poco, vamos a hablar de qué va a tratar el video, aunque yo creo que ya lo sabes por el título y porque si ya me sigues en TikTok, hemos estado hablando de esto, pero es nuestra adicción a la tecnología o dependencia a la tecnología, al internet. Cómo nos está dañando a nosotros y cómo tenemos tan desregulado el cortisol y la dopamina por esto mismo, y uno cree que no sabe por qué siente lo que siente, esos síntomas extraños, esa falta de motivación, de disciplina, de ganas de hacer algo con su vida. Uno cree que no tiene pasiones ni tampoco nada que le llame la atención, y que también es muy antisocial de la nada y solitario y tiene muchos problemas, o también que siente que es muy parecido a los demás y nos cuesta cuestionarnos. Bueno, y también las soluciones a estos problemas, porque uno quiere la solución inmediata ya. Entonces vamos a tocar un poco esos temas en este video, o por lo menos lo vamos a intentar hacer. Y creo yo que este objetivo o esta idea de video surge porque me he preguntado yo muchas veces qué tipo de vida quiero, qué estilo de vida, y creo que es una etapa en donde estoy creciendo y me pregunto si realmente quiero depender completamente de que el control tiene poder sobre mí y yo no tengo poder sobre él. Vaya, una cosa que parece inofensiva. Pero bueno, ustedes saben que me gusta tocar mis videos por puntos y se los he dicho muchas veces. Entonces ahora sí, podemos comenzar. Lo primero que quiero hablar es el problema que tenemos como humanos. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto extremadamente frágil, y no sé si ustedes también lo notan, pero cómo nos irritamos por todo, causamos problemas por todo. Incluso ves hasta en los comentarios en las redes sociales que uno dice una opinión y otro ya se está peleando, y pelea tras pelea. Ya no son debates, son peleas. Y estamos irritados con todo, estamos irritados con la vida en general, con el mundo, las personas. Y no solamente irritables, sino también yo creo que nos sentimos vulnerables, porque hemos caído en esa trampa de que nos venden del consumo abundante y rápido. Mientras más compras, mientras más haces, mientras más ves, mientras más opciones tienes, crees que vas a ser feliz y crees que vas a estar más tranquilo, y en realidad no es así. Y es que lo podemos ver. Tenemos la comida rápida, series en maratón, el scroll infinito, todo eso que nos puede generar dopamina rápido. La realidad es que nuestra mente, creo yo, que no soporta el vacío, y como hemos perdido este sentido de la vida, lo hemos sustituido por sensaciones inmediatas que queremos en nuestra vida. Es a lo que hoy en día llaman o llamaría el culto al instante. Y es que si no estamos sintiendo un estímulo cada instante, sentimos que no estamos viviendo. Pero es que la realidad es que solamente estamos anestesiando este vacío con lo que les digo que es la dopamina. Creemos que con esos golpecitos, ese shot de dopamina, vamos a ser felices, pero no sé si se han dado cuenta que sientes felicidad 5 segundos y después una tristeza. Y esto también se me hace muy triste, porque creo yo que nos ha perdido también mucho la falta de empatía y conexión con las cosas, con las personas, porque no nos generan ese shot de dopamina, ese golpe, esa rapidez y eficacia que sentimos, golpe de felicidad. Y también, ¿cuántas veces no ha pasado que les aparece un TikTok súper triste, donde incluso te puedes poner a llorar o te sientes muy mal por eso, o incluso está avanzando el video y te aburre porque es triste y le das swipe al siguiente video, y el siguiente video te hace reír y te estás muriendo de risa, siendo que en el otro estabas llorando? Ahí yo creo que nos damos cuenta cómo de verdad no tenemos reguladas nuestras emociones, ni nuestra dopamina, ni nada.
Y algo que quiero tocar en este video es el sentir que no estamos presentes. El otro día estaba haciendo un live en TikTok y una niña me comentó que ella se levantaba pero no se sentía físicamente aquí, no sentía conexión con... Y resulta que científicamente ese sentimiento de no estar presente ocurre porque nuestro cerebro es tan magnífico que divide nuestro mundo en dos regiones químicas distintas, y es algo que investigué y te lo voy a contar cuáles son estas dos regiones, que me ayudó mucho a mí a distinguir dónde es que opera la dopamina. Bueno, ya tenemos aquí la libreta, otra de mis libretas, porque tal vez esta no es tan conocida aquí. Ahora sí, para hablar de estas dos regiones, vi que lo hablaban sobre el libro de Dopamina de Daniel Lieberman, entonces de aquí es que yo saco estas dos regiones o dos estados. El primero es el estado peripersonal. Es el momento del aquí, de la ahora, de tu momento presente, lo que puedes sentir en este momento, ver las cosas que tienes en el presente. Y también es todo aquello que puedes controlar en este momento. Vendría siendo tu mundo real, de eso que ya posees en este momento, y aquí es donde operan los neurotransmisores de el aquí y el ahora, por el momento así le vamos a decir, y son la serotonina, la oxitocina y algunas endorfinas. Y ahora, del otro lado, tenemos el espacio extrapersonal. El espacio extrapersonal, como ya se han de imaginar, es nuestro futuro. Es todo aquello que no poseemos, todo aquello de lo que tal vez no tenemos control. Es ese ámbito de lo que podría ser posible. Requiere esfuerzo, planificación, cálculo, pensamiento. Es algo que está fuera de tu alcance inmediato. En este momento no se puede lograr. Es algo que va a pasar o que no va a pasar en un futuro. Ahí es donde opera la dopamina. Esta es su región. ¿Por qué? Porque esta necesita saber que hay una esperanza, hay algo más en su vida. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero muy resumidamente, la dopamina es eso que siempre te pide más. Está esperanzado a algo más. El problema de esto es que el teléfono es un portal permanente a este espacio extrapersonal. Porque cuando estás con tus papás, tus hermanos, tus hijos, amigos, etc., y no puedes soltar tu teléfono, es porque tu cerebro está físicamente en un lugar, en el espacio peripersonal, pero tu química mental está atrapada en lo que vendría siendo el mundo de los fantasmas. Es decir, ese futuro, las posibilidades, tu espacio extrapersonal. A lo que me quiero referir es que tú estás físicamente ahí, pero lo que tu cerebro ha decidido que es más importante o interesante es lo que está en tu teléfono y no la persona que tienes a 1 metro de distancia. Es algo que a mí me causaba mucha curiosidad, intriga. ¿Cuántas veces no has estado con alguien y tú eres el que ve el teléfono o esa persona es la que ve el teléfono y no te presta atención? Bueno, pues resulta que es por eso. Su cerebro asimila que es más importante lo que está viendo en el teléfono que la persona que está enfrente. No es 100% que lo queramos por ser groseros, sino ya tenemos una dependencia algo fuerte a estos estímulos y al necesitar estar todo el tiempo con ellos. Es lo mismo que escuchar música, para los que me preguntan en TikTok. El hecho de que tú estés escuchando música mientras alguien más te está hablando es porque tu cerebro quiere seguir divagando un poco y necesita esos estímulos constantes para sentir que su vida tiene un poco de sentido o felicidad. Pero la realidad es que la vida tiene que ser aburrida por naturaleza, porque el humano tiene que aprender a aburrirse. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. ¿Recuerdan al inicio que les conté que me daba miedo olvidar o no poder recordar ciertas partes de mi vida? Bueno, ese miedo a no poder recordar grandes partes de tu vida tiene una base física real, y aquí es donde entra el cortisol. No sé cuántas personas ya han escuchado hablar de él, y aquí lo vamos a mencionar también porque se me hizo muy importante el saber cómo funciona el cortisol en nosotros, en personas que están siendo un poco adictas y dependientes a la tecnología, porque ahora esta adicción ya no es una sustancia que ingerimos, sino algo que viene por nuestros ojos, pero sigue actuando de forma muy parecida. Algo que quiero recalcar sobre el cortisol es que muchas veces se le pinta a este pobre como el villano de una historia
historia, pero la realidad es que sin él no estaríamos vivos. El cortisol es la hormona de la supervivencia, de la actividad y sí, también es la hormona de la motivación. Es lo que nos permite saltar de la cama en la mañana. Según se dice que tenemos ese pico de cortisol aproximadamente a las 8 de la mañana, o bueno, si eres una persona que tiene el sueño regulado y se levanta a esa hora, pero normalmente el pico de cortisol lo tenemos cuando nos levantamos. Es lo que nos da el impulso a, no sé si cuando se levantan se sienten muy motivados a seguir y hacer sus actividades. Bueno, es por eso. Claro, si no tomas tu teléfono al primer segundo instante del día, puedes sentir esa motivación de hacer las cosas. Entonces este es el que nos da el impulso a empezar nuestro día, por así decirlo. Y es que también es el que nos salvaría si, por ejemplo, estamos en un salón de clases o estás en tu oficina de trabajo o en tu propia casa incluso y ves que se empieza a incendiar. Bueno, hay algo en ti que te dice, tengo que salir corriendo, tengo que salirme de aquí, tengo que huir, ya, corre. O cuando tiembla y tú dices, tengo que salirme de aquí y sales corriendo, bueno, es el cortisol. También implican otras partes, pero también influye el cortisol. Bueno, porque recordemos que esta hormona es la hormona que nos da la motivación y la reacción a la amenaza, ese impulso de salir corriendo. Ahora, entonces, ¿por qué se le pinta como el villano o cuándo es que empieza a ser nuestro enemigo o un problema? Este se vuelve nuestro enemigo cuando lo empezamos a desregular, es decir, cuando se empieza a activar esta sensación de peligro, aunque no lo estemos. ¿Cómo? ¿Cuántas veces al día no piensas en un futuro aterrador posible? Ya me van a despedir o alguien se va a alejar de mí o algo va a salir mal, no me van a aceptar en el trabajo, no me van a aceptar en la escuela, voy a reprobar un examen. Ese sinfín de posibilidades externas a ti que podrían salir mal, se activa el cortisol y es que él no puede distinguir entre una amenaza real y la ficción, por así decirlo. Por ejemplo, no puede distinguir entre que un león te está persiguiendo y una notificación que te puede generar esa sensación de estrés, ansiedad, como que te darían una mala noticia o algo por el estilo. Entonces, cuando tú vives estresado por el futuro, tu cuerpo sufre exactamente igual como si la tragedia estuviera pasando. Es decir, el pobre ya está sufriendo, ya siente todo eso que tú en tu mente crees que va a pasar y todavía no ha pasado. Entonces, pues pobre de él y de nosotros mismos. La cosa que se me hizo curiosa es que un pico de cortisol se puede hacer en segundos, pero para que se deshaga ese pico de cortisol o para que se baje, dura aproximadamente entre 6 y 8 horas. Entonces, no es como que yo apague mi teléfono después de estar 3 horas viendo TikTok donde ya tengo mi cortisol hasta el top y después deje de hacerlo o apague mi teléfono, pues resulta que va a pasar un largo tiempo para que yo vuelva a estar con mi cortisol regulado. Y me parece sorprendente cuánto tarda en bajar el pico y qué tan rápido lo subimos. Y algo aquí que quiero decir es que nosotros recibimos impactos de microestrés cada vez que estamos viendo la pantalla, principalmente cuando estamos scrolleando, y entonces con estar recibiendo tantos microimpactos de estrés todo el tiempo, pues hace que tengamos una intoxicación de cortisol. Y aquí es cuando nuestro sistema colapsa. El exceso de cortisol crónico es lo que empieza a destruir nuestro cuerpo y nuestra mente desde dentro. Y aquí lo podemos ver tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y les voy a decir algunas características que ustedes pueden notar, no para que se me autodiagnostiquen ni nada de eso porque nos encanta hacerlo, pero probablemente es que sí tengamos muchas de esas cosas, o por lo menos yo me di cuenta que me pasaban muchas y no lograba explicar. Así que cuando sus papás les digan que al parecer todas las enfermedades y cosas que tengan tienen que ver con el teléfono, lamentablemente tienen razón. Sí, no me gusta a mí admitirlo y sí, mis papás luego me dicen, ya ves, te lo decíamos, y uno cree como, claro que no, como todo va a estar relacionado al teléfono. Claramente vienen implicaciones en ver el teléfono, no es que simplemente el teléfono te lance algo y te diga te voy a enfermar y te voy a pasar todo eso, no, sino por son ciertos, pasan por ciertos procesos los cuales estamos tratando de ver aquí muy sencillamente para lograr entenderlos y comprender por qué nos pasa todo esto que nos pasa, que me daba mucha curiosidad. Pero bueno, déjame te digo qué es lo que pasa a nivel físico y luego a nivel psicológico, porque ambos me sorprenden demasiado. Bueno, a nivel físico podemos ver implicaciones que las vas a notar desde la cabeza hasta la punta de los pies. Se te empieza a caer
el pelo, te empiezan a temblar los ojos, incluso estas partes como de las mejillas muy cerca. También tienes problemas para tragar o para masticar la comida para que se pase, colon irritable, problemas intestinales, artritis, migraña y parestesias o parestesias. La verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, pero a lo que me refiero es cuando se te corta la circulación y te empiezas a sentir así como que las manos hinchadas o los pies, como que se te fue la sangre, y las tienes que volver a como que a mover tus manos o a estirarlas o cosas así para que se regrese ese estado de circulación. Bueno, que te pase muy seguido eso de que se te duermen, por decirlo así, también es una de las implicaciones. Y luego a nivel psicológico, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención y de hecho en unos de los estudios que leí se repiten varias cosas. Una de las principales cosas que estamos sufriendo a este nivel es nuestro sueño, el insomnio, los desvelos, el que te levantes entre horas de la noche o madrugada. Por ejemplo, te levantas a la 1 de la mañana y luego a las 3, luego a las 5 y así porque no te puedes dormir, como esas pausas de sueño. Sientes que no descansaste, sí, te puedes dormir, pero cuando te levantas te sientes pesadísimo, cansadísimo, no logras hacer las cosas de tu día. Bueno, tenemos ahí el pico de cortisol bastante alto. Cuando llega la noche se supone que ya deberíamos de tener nuestro pico de cortisol más bajo, por eso no te da como ese impulso de vamos a seguir y vamos a correr un montón y vamos a ahorita hacer todas las actividades de mi día. Probablemente vas a tener una hora en la que te da ese impulso, si es que te da, porque a mí me dan las noches, pero no sé, probablemente es porque tengo mi cortisol muy mal regulado. A lo que quiero llegar es, muchas de las personas, tanto adolescentes, adultos o lo que sea, nos gusta desvelarnos en la noche, porque, y ahí va porque esto lo decían varios de los estudios y lo encuentro 100% sentido porque es mi razón y probablemente la de muchos. Hacemos las actividades en el día, cuando llega la noche decimos como bueno, este es el ratito para mí, este es mi momento, mi espacio, pues me voy a desvelar viendo, scrolleando, etcétera. Y aquí es donde entra la palabra FOMO, el miedo a perderse de algo. Y ustedes van a decir, ¿por qué entraría aquí? Bueno, uno tiene miedo de perderse lo que podría haber mañana, extrañamente, muy curiosamente, pero si somos muy realistas, lógicos y pensamos un poco, que sí, yo sé que nos cuesta ya muchísimo trabajo hacerlo, hasta a mí me cuesta, pero realmente, ¿qué nos vamos a perder? ¿Un video? Probablemente mañana te va a aparecer el mismo video, no te apures. Si somos muy realistas, nos está haciendo mucho daño el desvelarnos y lo hacemos por ese impulso de que creemos, pues mañana no vamos a tener tiempo, entonces mejor me desvelo hoy. Y la realidad es que sí tenemos muchas pausas durante el día y que probablemente sí tenemos tiempo para scrollear y para ver, pero pues la noche es larga, por ahí dijeran, y tienes mucho tiempo para poder ver y scrollear, porque es ese rato libre que sentimos las personas. Y otra cosa es que también nos perjudica en la alimentación, pues resulta que el levantarnos y lo primero que hacemos es ver el teléfono, nos da hasta flojera bajar a desayunar. Entonces, ¿cuántas personas no se saltan el horario del desayuno, que es una parte importante, se supone, de nuestro día para alimentarnos? Entonces muchas personas también dejan de desayunar o desequilibran su horario de comida, lo que hace que empezamos a consumir alimentos más salados. Algo pasa ahí, realmente no recuerdo muy bien, pero necesitamos sodio por varias cosas que se nos bajan, nuestro cuerpo lo pide por el cortisol, y entonces empezamos a consumir cosas mucho más saladas o jugos, galletas saladas, cosas muy saladas, papitas que tienen excesos de sodio, comida que es muy chatarra, y resulta que también se relaciona con esto. Entonces es lo que les digo, los papás al parecer sí tienen razón, tal vez no saben todavía los motivos, algunos sí, otros tal vez no, pero resulta que sí tienen razón. ¿Quién lo diría? Y ahora vamos a hablar de un problema que se me hace, sí es grave, pero creo que supera aún más o me da más miedo. No es que supere, porque todos son graves, pero a mí personalmente me da más miedo. Es los fallos de la memoria, y aquí es donde entra el hipocampo. Esta es la zona de memoria y retención de datos a corto plazo, que se alarga y luego llegan a largo plazo, ¿no? Pero por así decirlo. Y lo que pasa es que esta membrana tiene muchos receptores de cortisol.
Entonces, al momento de que lo estamos intoxicando o, por así decirlo, dañando, estos receptores obviamente se van a desregular también por el exceso de cortisol que estamos generando. Entonces es que empieza a fallar, nuestro hipocampo se bloquea, haciendo así que nos cueste mucho trabajo recordar ciertas cosas. Y es que esta zona, como les digo, es donde guardamos nuestros recuerdos. Entonces, cuando siente que hay demasiado cortisol, se bloquea. Y es por eso que sentimos que no recordamos cosas que son importantes en nuestra vida. Porque ¿cuántas veces no les ha pasado que entran a una habitación o van a la cocina y se les olvida que habían ido? Literalmente de un segundo a otro se les olvidó. O que alguien les pregunte, oye, ¿y qué cenaste ayer? ¿O qué comiste ayer? ¿Qué desayunaste? ¿Qué hiciste? Y no puedes, no recuerdas. Algo en ti dice, no sé qué comí. O no justamente ayer, tal vez algunos sí recuerden que comieron ayer, pero hace 2 días no recuerdas nada. Y te quedas así como, ¿por qué no recuerdo? Bueno, ahí está tu respuesta, cortisol. Y es que no es que seamos olvidadizos realmente, sino que nuestro cerebro está tan saturado de cortisol que ha perdido la capacidad de fijarse en el presente. De hecho, uno de estos psiquiatras o psicólogos hablaba que en su consultorio llegaban personas mayores de aproximadamente unos 40 años, y también lo vi en otros estudios, pero que confundían y pensaban que tenían Alzheimer. Y resulta que en lo que en realidad tenían era un exceso de cortisol porque se sentían demasiado estresados y su hipocampo se estaba bloqueando, haciendo así que no recordaran grandes partes de su vida, cosas que hacían. Entonces sí, obviamente hay diferentes factores, no es lo mismo el Alzheimer que el hipocampo esté bloqueado porque está lleno de cortisol. Hay diferentes factores de cada uno, diferencias. Si ustedes lo quieren buscar, lo pueden hacer, porque aquí no me voy a enfocar tanto en hablar de esas diferencias, pero sí, digo para que no se me vayan a confundir, simplemente que hay muchas personas que llegan al consultorio pensando que lo tienen y en realidad muchos de ellos tienen un exceso de estrés. Entonces ese fallo de memoria de no recordar qué fue lo que hiciste ayer, porque tu hipocampo está bloqueado por el cortisol, tiene un origen claro y no es que estés distraído, es que estás atrapado en un sistema que tu cerebro ya no sabe gestionar por sí mismo. Y aquí es donde me parece que deberíamos de dejar de llamarlo simplemente un mal hábito y empezar a utilizar las palabras correctas. Es por eso que ahora vamos al siguiente punto, y es entender cuál es la diferencia entre dependencia y adicción, porque sí, lamentablemente es lo que muchos tenemos. Esta aclaración entre estas dos surgió porque antes yo solamente pensaba que teníamos adicción. Algunas personas me hicieron la corrección en mis videos de que también se puede tener dependencia, o algunos pensaban que solamente era dependencia y no adicción. Bueno, pues resulta que son ambas, no solamente una, y cada quien tiene un grado diferente. Aquí el chiste no es compararnos y decir yo tengo más que tú, porque extrañamente es algo que le encanta hacer al humano, una competencia entre yo soy más adicto que otro, pero no, si quieren mejor ni lo digan, ustedes sabrán que son más. Pero bueno, la diferencia de estos es que la dependencia es una necesidad física y química. Tu cerebro se ha acostumbrado a una dosis tan alta de estímulos que desarrolla una tolerancia. Es decir, supongamos que necesita más tiempo de pantalla para volver a sentir lo mismo. Y también pasa que te da abstinencia. Esa inquietud física, por ejemplo, esa inquietud física que te da cuando te quitan el wifi o cuando estás en un lugar y se te descarga tu teléfono y no lo puedes poner a cargar, esa pues abstinencia, vaya. En cambio, la adicción es un vínculo emocional compulsivo. Es cuando sigues pegado al teléfono, aunque sabes que estás descuidando tu higiene, tu salud, tus relaciones personales con las personas que quieres, tu vida en general. Entonces, sí se puede ser adicto a la tecnología. Ahora, hay diferentes formas de identificar este nivel porque, como les digo, no todos estamos parados en el mismo punto, no todos tenemos el mismo grado de dependencia, adicción, etcétera, algunos más que otros, y simplemente es entender y detectarla. Algo que me mencionaron también es que no era bueno decir soy adicto, soy dependiente, etcétera, por algo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad que se forma en una persona, pero yo creo que es bueno identificarlo, más no estarte diciendo todo el tiempo es que soy adicto, es que soy dependiente. No, simplemente identifícalo y déjalo de hacer. ¿Por qué? Aquí les va algo para dejarlo más claro. Por ejemplo, una persona
persona que es adicta al alcohol o al tabaco, al cigarro, lo que sea, si llega alguien y les ofrece y les dice, oye, ¿quieres un cigarro? Una persona adicta le diría, no, ya no fumo, o no, lo estoy tratando de dejar, lo estoy dejando. Una persona que nunca ha fumado en su vida y que nunca ha sido adicto le diría, no, no fumo, gracias. Y ya. Esa es la diferencia de, entonces, tratar de decirlo, las cosas como son. Nada más para que entendieran la diferencia de por qué tal vez no es bueno decirse, por si acaso son adictos a alguna otra cosa. Bueno, al parecer no es tan bueno decir eso, por lo que se genera de un sentido de identidad a lo que investigue. Ahora, hay diferentes formas para saber a esta escala qué tan adictos o dependientes somos. Estos son algunos ejemplos que encontré para poder detectarlo. Les dicen, por así decirlo, los 3 grados de enganche. El primero es el uso problemático. Es cuando el scroll infinito secuestra tu atención por momento. Entras por una cosa y sales 20 minutos después sin saber qué fue lo que pasó. Es decir, tú te metes porque según ibas a revisar una notificación, un mensaje que alguien te iba a enviar. Te metes y hay de dos. Te metes a la aplicación y luego te metes a otras a seguir scrolleando, stalkeando y así. O ni siquiera te metes a ver al mensaje que según ibas a ver y te metes a ver otro montón de cosas. Apagas el teléfono y luego reaccionas, ah, sí, me había metido por esto. Es algo que ya me pasó muchísimas veces y es algo que me da miedo. Ahora, el segundo sería la dependencia digital elevada. Aquí ya es donde entra la interferencia porque tú sabes que te hace daño, tú sabes o reconoces que te cuesta desconectar de y prefieres aún así estar con tu teléfono en vez de estudiar, dormir o salir con tus amigos. Es algo que me parece que ya escala mucho, algo que le pasa a los adictos, pero ahorita se los voy a decir. Vamos con el siguiente, que sería la ciberadicción clínica. Aquí ya es la pérdida total del control. Los síntomas son idénticos a la adicción a sustancias. Sientes una irritabilidad extrema si te interrumpen y también mientes sobre el uso, cuánto tiempo la utilizas. Obviamente te enfadas muy feo si te llegan a castigar. Yo creo que ahí ya entra como el famoso que dicen el niño rata o niños rata, pero sí, el hecho de que te digan te voy a castigar tu teléfono y no solo tu teléfono, que de plano no te dejen tecnología y tú ya parezcas loco así como que y te da una rabia y un enojo y una frustración extrema. Creo que ya hay un gran mensaje. Bueno, al otro que decía sobre que dejas de hacer tus actividades por estar con, y también lo asocian con algo que les pasa mucho a los adictos, que por ejemplo ellos cuando, supongamos, una persona adicta antes de ser adicta, ¿no? Disfrutaba salir con sus amigos, salir con su familia, el fin de semana iban a jugar algún deporte o ir a ver una película al cine cada fin de semana y se ponían de acuerdo, etcétera, y eran cosas que él disfrutaba, una dopamina más real. Después, cuando empieza esta adicción, y ahora sí que a todo, pero supongamos que estamos hablando de sustancias, después esta persona adicta ya no quiere o ya no se le hace gratificante o feliz hacer esas actividades que antes sí le hacían feliz o sí le daban placer, por así decirlo, porque ya no le genera ese golpe de dopamina que le generó esa sustancia la cual ingirió y deja de pasar tiempo con su familia, de pasar tiempo con sus amigos, etcétera, porque ahora todo lo que quiere es pasar tiempo con su droga. Eso es lo que sucede. Se me hizo muy curioso porque es algo que yo creo que nos pasa con el teléfono, que queremos o dejamos de salir con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas, dejamos de hacer ciertas actividades que antes nos gustaban, dejamos de practicar nuestros hobbies, dejamos de hacer cosas que nos gustaran, que nos retaran, porque preferimos estar con el teléfono. Tal vez no lo pensabas de forma consciente y ahora quiero que lo pienses de forma consciente, porque probablemente mucho tiempo pasó de forma subconsciente que no sabías por qué dejabas todas estas cosas. Y algo que a mí me pasó es que yo empecé a sentir que era una persona muy introvertida, que no quería salir con mis amigos, que prefería estar encerrada en mi casa, cosa que yo nunca he sido así. Y yo creo que llegó ese golpe aproximadamente entre el año antepasado pasado, donde ya no disfrutaba, ya no quería salir. Y ustedes dirán de que no, pues puede pasar, sí, pero mi excusa era que prefería quedarme viendo series en mi casa. Entonces yo ahí ya lo veo un problema, porque sí soy una persona que le encanta hablar y soy una persona que considero entre social, probablemente sociable, extrovertida, selectiva, pero sí, soy una persona que sí le gusta salir y que sí le gusta socializar. Entonces me pareció curioso porque nunca lo había notado de esa forma. Otra cosa que
les quiero hacer ver también es el algoritmo, que ya les había hablado de eso en otro de mis videos, pero si ustedes ya tenían de por sí un mínimo pensamiento triste y luego les aparecen videos tristes en TikTok o en donde sea que vean y les empieza a aparecer un montón y ustedes le dan like y luego lo comparten o comentan o algo por el estilo, les va a seguir saliendo eso, obviamente, porque el algoritmo predice estadísticamente pues qué es lo que tú estás viendo, y lo que le interesan a las aplicaciones es que tú te quedes más tiempo viéndolas. Entonces no le interesa cómo te va a hacer sentir, solo le interesa que te quedes más tiempo ahí, alimentar de esa tristeza, y luego probablemente te vas a poner a escuchar música triste y te vas a poner en un bucle triste y súper depresivo. Lo mismo con otro tipo de sensaciones. Entonces, si tú llevas una semana donde te sientes muy triste, yo te recomiendo que empieces a cambiar el algoritmo a cosas felices. Tú mismo busca cosas que te hagan feliz, no sé, ahí en tu para ti. Deja de scrollear tanto, deja de escuchar música tan triste y deja todo el tiempo de pensar de esa forma. Obviamente yo no creo que la depresión se solucione así, pero si no tenemos problemas tan graves, o sea, simplemente estás sintiendo algo de tristeza, obviamente la puedes sentir. A lo que me refiero es no te encasilles tanto, porque a veces nuestros algoritmos nos encierran tanto en ese bucle que nos hacen seguir sintiéndonos así. Entonces, bueno, vamos a continuar ya con el siguiente punto. Ahora vamos a pasar, si te da curiosidad ver como en qué nivel estás y todo eso, los científicos utilizan ciertas herramientas de escala. Aquí te voy a dar algunos nombres, te los voy a dejar en pantalla de mientras, y si te va a flojera y no lo quieres investigar, te voy a decir resumidamente algunas de las preguntas que ellos hacen para evaluar esto, a ver qué tan graves estamos. Si ustedes quieren me lo pueden contestar en los comentarios, y si no, no hay problema, se lo pueden quedar en su mente. La primera pregunta ¿es el teléfono lo primero que miras al despertar y lo último al acostarte, al dormirte? El segundo es, ¿sufres de vibraciones fantasma? Es decir, ¿sientes que alguien te envió o sentiste la vibración de tu teléfono o escuchaste que te llegó una notificación de alguien, algún mensaje, etcétera, constantemente o varias veces te ha pasado cuando en realidad no había ninguna notificación ahí? Nadie te había mandado mensaje, nunca te llegó nada y tú realmente lo sentiste. Tercero, ¿te pones de un modo irritable y molesto si alguien te habla o te interrumpe mientras tú estás haciendo tu scroll o tu supuesta investigación, navegación súper interesante en internet? Es decir, tú estás scrolleando, realmente no estás viendo nada importante, relevante, con algo que te vas a acordar después de 5 minutos, y llega tu hermano, tu papá, tu mamá, quien sea, tus abuelos, quien sea, tu compañero, tu amigo, y te empieza a hablar y tú como de alguna forma te empiezas a irritar, como me está quitando el tiempo, me está como que de una forma y que uf, ya, a ver cuándo guardas silencio, ya, algo así. O como que ya quieres de que ya por favor que termine de hablar porque ya quiero volver a hacer lo que estaba haciendo, cuando realmente no era nada importante lo que estabas haciendo. Bueno, entonces, si respondieron que sí a la mayoría de las preguntas, probablemente no es que sean vagos, flojos, es que muy probablemente su corteza prefrontal, esa parte lógica o digamos el jefe de tu cerebro, ha sido desplazado por un sistema que ha sido diseñado para ser irresistible. Ahora, para entender por qué nos cuesta tanto dejar el teléfono, tenemos que mirar hacia el núcleo accumbens, una estructura en el centro del cerebro que funciona como el motivador. Su trabajo no es darte placer real, sino liberar dopamina ante la promesa de una recompensa. Por ejemplo, un like, una noticia o algún video sorprendente, algo que te va a generar un instante de dopamina. Y para entender mejor qué es la dopamina, relacionémosla muy simplemente con que esta es la molécula del más. Ella nunca dice, ay ya, esto fue suficiente, no. Ella pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde va? Quiero ser muy clara que tampoco la dopamina es mala, porque luego las personas hablan del cortisol y la dopamina como si fueran las peores cosas del mundo o que nos afectaran, pero no. Tienen su lado bueno y su lado malo, y eso fue lo que quería investigar. Y la dopamina sí la tenemos que asociar con que es eso que siempre quiere más, pero también es eso que nos va a hacer motivar a los planes a futuro. Terminamos un objetivo y es lo que nos dice qué es lo que sigue, a dónde tenemos que ir, qué es ahora lo que tenemos que hacer. Pero en ese lado malo de la dopamina podríamos decir, ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes están scrolleando y dicen como ya, estoy harto, todos los videos que me salen están aburridísimos, y aún así por alguna razón sigues scrolleando? O no te pasa con el scroll, pero te metes a ver series y dices no me gusta ninguna, y aún así sigues viendo una serie que ni siquiera te gusta por tener que ver algo. Lo
mismo con YouTube, lo mismo con cualquier cosa. Tú te quedas, ¿por qué si nada me está gustando y todo me está aburriendo y me parece similar? No puedo parar. Bueno, lo que hace la dopamina aquí es que te hace creer que en algún punto va a salir algún video que te va a gustar y que va a ser interesante. No importa que ya hayas pasado 10 videos y ninguno te haya gustado, sigues con la esperanza de que alguno probablemente te va a gustar, aunque no sea así. Entonces ese es un pequeño gran problema, porque dejamos de hacer ciertas cosas por la dependencia que nos va a generar un estímulo de dopamina, pero en realidad terminamos sintiéndonos, creo yo, que más vacíos con eso. Y aquí es donde entran diferentes términos que me encantaría tocar. Dentro de la dopamina vamos a hablar de ciertas cosas y la primera es esta carretera de dopamina. La persona que propone esta idea o a la que yo se lo vi es a la psiquiatra Marianne Rojas. Ella habla de estas carreteras neuronales. Así que ustedes imaginen que su cerebro tiene distintos caminos para procesar la satisfacción. Por ejemplo, leer un libro o tener alguna plática profunda son caminos rurales estrechos donde circulan aproximadamente unas 5 bolitas de dopamina. Es a lo que se podría llamar que es un placer suave, lento, pero las aplicaciones que tienen estos sistemas de scroll infinito o incluso los videojuegos son autopistas gigantes con 10 carriles donde circulan 500 bolitas a toda velocidad. Y les voy a poner un ejemplo aún más fácil por si todavía no lo logramos comprender. Ok, para esto vamos a imaginarnos lo siguiente. A un padre, tendría aproximadamente, vamos a suponer que unos 30, 40 años y su hijo, unos 9 años. Ok, entonces nos los vamos a imaginar a ellos. Un día el padre le dice al hijo, ¿quieres jugar a algún juego de mesa? Y el niño le dice, no, pues sí. Cabe aclarar que este niño todavía no consumía tecnología o no a esa gran escala. Entonces acepta jugar con su papá y juegan el juego de mesa, supongamos en este caso dominó o ajedrez. Cuando terminan de jugar, ellos ya sintieron ese estímulo de dopamina lento que aproximadamente generó entre unas 5, 10 bolitas de dopamina, el haber pasado el tiempo juntos en calidad con alguien que quieres, el establecer esa meta de yo quiero ganar en este juego, el control, el descifrar, la planificación de cómo voy a ir moviendo las piezas y cómo tengo que ganar, todo eso que les dije que se experimentaba con la dopamina. Y bueno, pasa el tiempo, supongamos que a los 10 años al niño le regalan una Play o un Xbox, lo que sea, para jugar a videojuegos. Un niño se la pasa súper bien, les agradece. Pasan aproximadamente unos 2 años de que el niño juega. Y entonces el papá llega un día y le vuelve a decir, oye, ¿me acompañas a jugar otra vez este juego de mesa? ¿Y qué creen que le va a decir el niño? No, papá, es que eso ya se me hace muy aburrido. ¿Y por qué creen que pasó eso? Bueno, pues el niño generó aproximadamente cuando empezó a jugar los videojuegos unas 500 bolitas de dopamina. Esto es una prox, ¿ok? No se lo tomen tan literal, solamente es para comprender el ejemplo. Pero imagínense la diferencia de dopamina que el niño tuvo de haber generado 10 bolitas al jugar con su papá a generar 500 bolitas todos los días al jugar videojuegos. Probablemente eso es lo que pasa con la mayoría de nosotros y es por eso que nos aburre después hacer actividades que requieren más tiempo, que requieren más esfuerzo. Y algo que les voy a decir es que el problema con estas autopistas gigantes que generan unas 500 bolitas de dopamina, como les digo, cada quien tiene diferentes. Miren, por ejemplo, leer te podría generar unas 50 bolitas de dopamina, pero ver series luego te genera esas 500 bolitas de dopamina. Esa es la gran diferencia de por qué dejas de disfrutar cosas que antes sí podrías disfrutar. Otro ejemplo es, te comes una fruta en la merienda, pongamos unas fresas, una manzana, y te van a generar unas 50 bolitas de dopamina. Pero si te comes una galleta, un jugo, algo dulce, un pastel, un postre después de la merienda, te va a generar aún más bolitas de dopamina y ya no va a querer comerse la fruta, ya va a optar por ese sabor más dulce. Entonces esa es la razón. Empiezas a optar por las cosas que te generan una mayor dopamina, por lo menos en ese instante
importante. Es como para entender mejor la diferencia entre una dopamina real, lenta y duradera a una dopamina instantánea que te generan ciertas cosas. Espero que les haya servido un poco para identificar el por qué algo te llama más la atención hacer que otra cosa. Ahora, algo que me llama mucho la atención es cómo podemos saber cuando la dopamina está regulada y cuando no. Entonces, ¿cómo notamos la diferencia en nuestro cuerpo? Si nos vamos por lo muy técnico que a todos nos vamos a aburrir, la dopamina está regulada cuando el circuito del control mesocortical gestiona eficazmente los impulsos del circuito del deseo, el mesolímbico. Pero para no aburrirnos, vamos a ver otro ejemplo. Espero que sí les estén gustando los ejemplos. Díganmelo en los comentarios mejor para estar seguros de esto. Vamos a poner de ejemplo, otra vez, padre e hijo. El circuito del deseo es cuando este niño le empieza a gritar al papá que quiere una galleta o que quiere un juguete que se encontró, que le diga, mira papá, y vio un lugar donde vendían galletas y el niño quiso, mira papá, quiero esa galleta, o mira papá, quiero ese juguete, si vio una juguetería. Y entonces aquí el circuito del control vendría siendo el padre que va al volante manejando, que él debería de decidir si esa petición que el niño le está haciendo conviene o si existe algún plan mejor a largo plazo. Sería como ese lado de razón de la cabeza, entonces que una persona regulada usaría. No me refiero a que somos personas sin razonamiento, sino que probablemente nos cuesta un poquito más razonar cuando estamos en ese estado de la dopamina desregulada. Es decir, hacemos las cosas más por el impulso del deseo que vamos a sentir. En este caso, si el padre no tuviera el control y siguiera su impulso del deseo, diría, vámonos ahorita por la galleta o vámonos ahorita por el juguete, y no pensaría las consecuencias a largo plazo solamente para que entendamos un poco más. No es que seas inteligente o no, sino qué tanto te dejas llevar por tu impulso del deseo. Probablemente si es muy grande ese impulso y no tienes tu dopamina regulada, vas a ir corriendo a eso que te genera ese deseo. Entonces ya podemos más o menos saber qué es lo que siente una persona que está desregulada. Se deja llevar mucho por esos impulsos del deseo y probablemente puede ser que sientas esa explosión de placer cuando ganas una partida en algún videojuego, o cuando recibes alguna notificación que te gusta o que esperabas, o cuando recibe muchos likes tu historia. Pero en cuanto ese estímulo para, sientes un vacío inmediato. Sabes que esa dopamina fue instantánea. Algo por lo que pasa eso es porque no trabajamos en. ¿A qué me refiero? Que no cuesta nada publicar una historia, una planificación, un objetivo, un logro, un control, que realmente haya tomado un esfuerzo, como algo, supongamos una tarea muy grande que te dejaron que tienes que planificar, usar tu control para saber qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Pues obviamente cuando veas el 10 en esa tarea vas a sentir una dopamina que es más duradera y más real a que alguien le dio like a una historia o que ganaste una partida. Lo que pasa es que no sabemos activar las moléculas del presente, así que podríamos decir que estamos acelerando a fondo en esa autopista infinita que les digo de la carretera de dopamina, y simplemente vamos persiguiendo un futuro que nunca llega, y creo yo que sintiéndonos cada vez más en soledad. Entonces, ya que entendimos mejor qué nos está pasando con nuestra dopamina y qué nos está pasando con el cortisol, quiero hablar sobre la deuda cognitiva y la atrofia que estamos teniendo, que seguramente ya hablamos un poquito de esto en mi video del criterio propio, cómo recuperarlo por si les interesa, pero aquí quiero hablar el cómo estos dos juntos son socios que podrían ser peligrosos. Cuando tú te sientes mal o bajo presión, tu cerebro lo que hace es que busca alivio rápido en la dopamina barata de las pantallas, es lo que les venía diciendo. Entonces busca anestesiar ese estrés, esa ansiedad con dopamina barata que tenemos muy fácil ahorita en las pantallas. Buscas algo, lo que te haga sentir bien y ya la hiciste, por así decirlo, pero es que en realidad esto es una trampa. Usas la dopamina para huir del cortisol, pero esa montaña rusa solamente te deja con más ansiedad y cansancio al final. Es que lo más grave es la deuda cognitiva. Al delegar nuestro esfuerzo mental hacia la IA o las pantallas en general, lo que sí se me hace muy grave es pedirle a algún chat que razone por ti, que te haga las actividades, que realmente piense por ti. Eso lo he hablado en mis 2 videos. No
es que odie la tecnología, solamente quiero aclarar porque muchos luego creen que odio la tecnología o que odio la inteligencia artificial. No, para nada. Creo que si la sabemos utilizar como se debe, es muy buena herramienta, pero el hecho de que ya hagan trends de preguntándole a chat qué tipo de persona soy o cuál es mi identidad o tal cosa, realmente, por favor, quiero abrir paréntesis aquí, no hagan eso, no le cuenten todas sus cosas a la inteligencia artificial, es gravísimo y yo entiendo que probablemente sientan que les ayuda, pero aparte de que está entrenado para normalmente darles la razón y simplemente seguir alimentando lo que ustedes ya creen, está haciendo, y de hecho ustedes mismos, al preguntarle que les diga su identidad o lo que sea, está creando el perfil psicológico perfecto que él mismo ya necesita y ya le están dando la excusa aún más perfecta de que él no lo hizo queriendo, sino que ustedes mismos se lo pidieron, muy extrañamente, curiosamente. Entonces creo yo que es empezar a dejar de ver a la inteligencia artificial como una persona y verlo como lo que es, una máquina que nos ayuda a agilizar varias cosas que podríamos hacer. Creo yo que es aprender a utilizar las cosas como lo que son y no humanizarlas tanto. Entonces, sí, por favor, no lo uses como tu amigo, ni tampoco se instalen aplicación de citas de chatbots, no, por favor. Eso ya genera una dependencia muy grande y una atrofia, yo creo, masiva en cuanto a la dependencia emocional, no lo sé. En fin, no le deleguen todo a la inteligencia artificial, piensen por ustedes mismos, aunque nos cueste muchísimo trabajo. En el video del criterio propio les enseño algunas preguntas que se pueden hacer cuando van a investigar algo o cuando quieren como confrontar diferentes ideas de cómo lo pueden hacer. Si quieren algo más relacionado a cómo pueden investigar, no sé, algo para poder volver a pensar, díganmelo en los comentarios y vamos viendo, porque sí creo que es muy importante volver a pensar por nosotros mismos. Y no les voy a mentir, la inteligencia artificial te ayuda muchísimo para no investigar, bueno, sí, investigar, pero no es creerle todo lo que te va a decir. Simplemente si no logras comprender algo, trata de esforzarte lo más que puedas, pero ya te facilita mucho el que te lo puede explicar como un niño de 5 años. Entonces logras comprender los temas bastante bien. Creo yo que es utilizarlo como un agilizador de, más no como un ser humano o algo por el estilo. Y yo creo que también algo que hace mucha falta en la sociedad es ese sentido de que no nos conocemos lo suficiente, no nos hemos aburrido lo suficiente para entender qué tipo de personas somos o quiénes queremos lograr hacer, llegar en la vida, el estilo de vida que queremos vivir, que luego lo voy a tocar un poco más en este video. Y vaya, llegar al punto donde le tenemos que preguntar a la inteligencia artificial quiénes somos, me parece algo muy triste, porque ¿por qué no se lo preguntas a las personas que están contigo, que pasan tiempo contigo, con las que convives, a las que quieres, a las que estimas? ¿Por qué no te preguntas a ti mismo? No entiendo. Por favor, quiten esos trends de inteligencia artificial muy extraños que me parecen muy tristes. Y bueno, ya saben que a mí también, aparte de reflexionar bastante mientras hago el video, me encanta abrirnos los ojos a ustedes y a mí del daño que nos puede hacer esto. Y una de las cosas que me llamaron bastante la atención es que el cerebro utiliza una regla y es úsalo o piérdelo. Si dejamos que la tecnología decida y piense por nosotros, nuestra corteza prefrontal, ese centro que les digo que es la lógica y la voluntad de nuestro cerebro, pierde conectividad y se debilita físicamente. Aquí va un ejemplo muy claro de esto de úsalo o piérdelo. Es, por ejemplo, supongamos que estamos utilizando muletas pero sin necesitarlas. ¿A qué me refiero? A que las personas cuando utilizan muletas mucho tiempo, después las dejan y les cuesta volver a caminar. Entonces imagina que tú utilizas esas muletas sin necesidad de, y simplemente haces que a tu cerebro le cueste volver a reaccionar de cómo es que tenía que caminar, cuando en realidad ni siquiera las necesitabas. Bueno, lo que pasa es, por decir, que tus piernas se atrofian hasta que olvidas cómo caminar solo. No es que pierdas inteligencia, es que pierdes tu agencia cognitiva, es decir, la capacidad de elegir en qué quieres concentrar. Y ahora nos brincamos a ya estamos por el final, amigos, ya podrán descansar. Pero cuando nuestra corteza prefrontal está debilitada, buscamos parches rápidos y ahí es donde muchos caemos
en la trampa de la autoayuda dopaminérgica. Y es que nos venden un estilo de vida de optimización infinita. ¿A qué me refiero con esto? A que nos dicen, levántate a las 5 de la mañana, tienes que leer unos 100 libros al año y tienes que desinstalarte todas las aplicaciones. Ah, claro, pero volver a instalarte Instagram cada cierto tiempo para poder postear qué es lo que acabas de hacer y que tu vida es súper interesante y que ahora te estás leyendo un libro y que ahora estás haciendo ejercicio y que ahora estás logrando algo increíble. Y es, por así decirlo, postear cada cierto tiempo para validar que seguimos vivos. Pero hay algo con lo que quiero que seamos muy claros todos. Creo yo que leer por decir que leíste no sirve de nada si no aplicas pues nada de lo que te están diciendo. Es lo mismo, por ejemplo, con ir al psicólogo y decir que no funciona, pero el psicólogo te dejó algunas tareas y nunca las seguiste. Pues entonces sigues siendo el mismo paciente que llegó desde el día 1. Ese es mi problema con los libros de autoayuda. Yo no tengo ningún problema en sí con los autores o algo por el estilo. De hecho, hay mucho hate en eso de es que leer libros de autoayuda es basura. Yo no quiero hablar demasiado del tema ni de lo que pienso sobre eso, pero sí creo que probablemente pudo ser ahí un marketing genial de la optimización de la vida rápida, exigirnos demasiado para sentir que podemos descansar el fin de semana aparte de, y el crearte un montón de hábitos, rutinas y cosas que deberías de hacer para que supuestamente tu vida tenga sentido, felicidad, orden o cosas por el estilo. Algo que tengo yo con los libros de autoayuda es eso que les digo, no sirve de nada leerlos si no vas a aplicar nada de lo que leíste. Pero algo que sí me parece curioso es que esos libros, o por lo menos para mí, yo no sé cuántas personas, pero por eso digo que aplica mucho la frase de decir que leíste más no haber leído, porque la mayoría solo compra los libros, toma una foto de que los compró, que según los está leyendo y es el libro más insoportable que has leído. Y lo peor es que de esos libros lo que me choca es que parece que todos los escritores se reunieron juntos un día y dijeron, vamos a hacer el libro más infinito, pero cada uno lo va a repartir en partes. No sé si me explico, pero parece que estás leyendo al mismo autor. Yo creo que lo importante de esos libros es anotar el consejo que te dan y cerrarlos y nunca más abrirlos, pero sí aplicar el consejo. Claro, si tú crees que es funcional para tu vida. La cosa es que ya ahorita hay mucho contenido el cual te lo pueden explicar en un video o hablado o lo que sea, entonces no sé, yo personalmente creo que ya no gastaría mucho de mi tiempo en leer libros de autoayuda o superación personal. Creo que ya me leí los suficientes. Entonces sí, pero no es como que les tengo un odio extremo, no, pero yo creo que no sirve de nada leerlos y nunca los vas a aplicar, entonces mejor no los leas. Y por eso también creo que algo erróneo que se les ha hecho a creer de los libros es que estoy hablando de los libros porque más adelante van a ver que también es algo que nos va a ayudar demasiado al parecer en recuperar mucho nuestro pensamiento, pero bueno, algo que casi creo que no se habla mucho de los libros de literatura, poesía, historia, sociología, etcétera, es que esos libros también te brindan el hecho de que tú tengas que analizar y pensar qué era lo que quería decirte el autor del libro, entender cuál es el mensaje. De hecho, sí te ayudan varias de las cosas a aplicarlas en tu vida, a entender cómo funcionaba el mundo o cómo funcionaban las mentes de estos escritores, investigarlos a ellos, porque muchas de las cosas que escriben tienen que ver con su forma de haber vivido su vida, lo que ellos creen, etcétera. Es una investigación del autor también, por eso es algo que yo les recomiendo, investiguen al autor del libro para ver qué son las ideas que él plantea. Bueno, ya me estoy desviando mucho, ¿vieron? Me gusta hablar. Y esto era lo que quería llegar, a empezar a hacer trabajos o actividades probablemente dejamos de hacer, y se me hizo triste eso, porque por eso les quise explicar primero cómo fue que empezamos a dejar esas actividades de lado que antes hacíamos de niño y ahora nos aburren, actividades que podemos ver que pueden hacer nuestros papás, nuestros abuelos y nosotros no. Y pues resulta que es por eso que les expliqué de la ruta dopaminérgica y diferencia con las bolitas y todo eso, y quiero dar estas ideas para poder revertirlo. Bueno, que nuestro cerebro es moldeable y tiene la capacidad de recuperarse. Si vuelves a utilizar esas partes que dejaste de usar, bueno, vuelven a funcionar. Entonces es algo que me agrada y creo que es algo importante que todo el mundo debería de volver a hacer, empezar a preocuparse por uno mismo, porque la verdad es que nadie, y menos con esta poca empatía, va a venir a solucionarnos este problema. Creo que solamente nosotros podemos hacerlo. Quiero dar estas ideas de qué es lo que podemos hacer desde un punto de vista de alguien que simplemente quiere dejarlo y no quiere pasar de un exceso a otro exceso
proceso de vida. Yo creo que yo me he empezado a preguntar mucho cuál es el estilo de vida que yo quiero, y lo único de lo que realmente estoy segura es que no quiero una vida donde tenga que depender de esto y que el teléfono sea el que me controle a mí porque yo no puedo controlarlo. Y bueno, ahora sí ya les voy a dar las soluciones porque ya han de estar igual que yo de que, amiga, ¿y las soluciones en qué momento nos las vas a dar? Entonces vamos para allá. Recuerden que son actividades que no necesitan hacerlas extremadamente, porque el problema con esto es que creemos que lo dejamos de golpe y ya, pero como les digo, ese dejar de golpe es solamente la idealización de quienes vamos a dejar de ser si lo dejamos a un lado. Creo que es mejor ir haciéndolo poco a poco. Algo que nos hace falta es entender qué cosas nos gustaría hacer a nosotros con nuestra vida, porque siento que también existe un vacío muy grande de hago todo lo que me dicen que tengo que hacer para tener una vida ordenada, una vida como se debería de vivir, y aún así siento ese vacío, aún así siento que no tengo control, aún así algo en mí hay que hago todo lo que me dicen que está bien y no me siento así. Creo yo que es porque no estás escuchando realmente qué es lo que quieres hacer tú, cuáles son esas cosas que te gustan de la vida. Probablemente ahorita no lo sepas porque ya estás tan enganchado aquí que suena lógico en tu cerebro que no tienes ninguna pasión, ningún gusto, nada te interesa o algo por el estilo, pero es ya esa dependencia tan grande a que nada te llama la atención porque estás acostumbrado a que lo que te llama la atención es esto. Y creo yo que ir conociendo el camino de qué son las cosas que nos gustaría hacer, disfrutar, qué cosas nos gustan. A mí, por ejemplo, me encanta la creatividad, es algo que siempre me ha encantado, el arte, los libros, la pasión, cosas de ese estilo, pero porque así soy. Puede que tú seas una persona más lógica, más matemática y que te guste el mundo de la química, de la física, de las matemáticas, entonces vas a ir por ese lado. No significa que tengamos todos que hacer lo mismo, sino cada quien como individuo, literalmente individual, va a hacer lo que le resulte mejor con base a las cosas que quiera. Yo creo que algo que no está funcionando es que, por ejemplo, a una persona su pasión, sus cosas de la vida es, supongamos, trabajar un montón y hacer un montón de ejercicio y ganar un montón de dinero, y eso es lo que le da felicidad y placer a él. Entonces te vende que esa es la idea de felicidad porque él ya logró su felicidad. Sin embargo, no es la tuya, entonces no la logras, no la tienes, no te surge. Y creo yo que eso es mucho de lo que está pasando. Creemos que la felicidad de alguien más va a venir a ser la nuestra y no es así. O por lo menos eso es lo que creo yo. Y creo que algo que quiero empezar a hacer es descubrir qué son esas cosas que personalmente me devuelven a la vida, por así decirlo, y que disfruto y estoy en mi estado de flow. Al final eso es lo que importa de cómo disfrutaría yo vivir mi vida. Y bueno, ya ahora sí, veamos qué cosas podemos hacer todos. Quiero seccionar esto de cómo podemos regular tanto el cortisol como la dopamina. Y bueno, hablando del cortisol, claro, ¿qué más vamos a esperar? Lo que ya he criticado mucho en este video, pero no es porque lo odie, ya se los dije, no es porque sea una persona floja o algo por el estilo que nunca voy a querer hacer ejercicio, no, sí hago ejercicio y sí, exactamente, eso nos ayuda mucho a regular el cortisol porque nos baja el estrés, y se ha comprobado que personas que tienen un montón de estrés salen de su trabajo o salen de la escuela, van a hacer ejercicio y no necesita hacer un ejercicio de súper alto impacto, con que hagas un poco de pesas o camines. Resulta que elimina mucho estrés físico y libera endorfinas, entonces sí, el ejercicio sí te ayuda. Por eso es que lo recomiendan mucho, y de hecho también funciona mucho para las personas que no pueden dormir, pues obviamente te va a dejar más cansado, esos niveles de estrés y el cortisol tan alto lo van bajando, y algo que no te permite dormir es que tienes tu cortisol desregulado y probablemente tienes tu pico de cortisol, que es lo que les digo, que sale en la mañana para que tú puedas levantar y dar ese brinco de la cama. Entonces imagínate que te da ese pico de cortisol en la noche, pues vas a estar así en la noche. Entonces sí, el ejercicio también te ayuda por si quieres empezar a dormirte un poco mejor. La otra cosa es que cuando tengan un poco de sueño, duérmanse. No es como de que, ay, bueno, ¿qué tal si veo una serie y ya me no, en cuanto, y más si se te dificulta dormirte, en cuanto sientas ese golpecito de tengo sueño, acuéstate a dormir. O sea, ya, no lo pienses, no más porque te vas a desvelar. Otra cosa que vi que recomiendan es también las personas con las que te rodeas. Encontrar a esas personas que son tóxicas y identificarlas. ¿Por qué? Porque también te generan un grado de estrés, un grado de ansiedad, que la pases mal, el cortisol se eleva y pues hacen que tengas un mal rato, y de hecho también puedes empezar a sobrepensar mucho por ello. Y hay veces donde esas personas son muy cercanas, viven con nosotros, y entonces es un poco más difícil
solucionar ese problema. Pero ¿cómo puedes identificarlo? Esas personas que te drenan muy rápido, estás hablando con ellos, no van ni 5 o 10 minutos y tú ya estás como, Dios mío, me acaba de bajar toda mi energía, me hizo sentir súper mal, se quejó de toda la vida en 5 minutos, no la estoy pasando bien, hasta crees que te empieza a doler la cabeza y tú ya te quieres salir de ahí. O incluso esas personas con las que sales, regresas y tú en vez de sentirte bien te puedes sentir muy cansado, muy mal, no quieres volver a salir en un muy largo tiempo. No significa que siempre sea así, hay ocasiones en donde sales y pues obviamente depende qué hiciste, llegas cansado, etcétera, no es tal cual de que esas personas es el mayor indicador, ¿no? Pero sí tienes que cuestionar cómo te hacen sentir las personas con las que convives. Obviamente va a haber choques, todo el mundo tiene peleas, etcétera, pero mayormente qué es lo que sientes. Y algo que puedes identificarlo es si es un tóxico universal o es un tóxico personal. ¿A qué se refiere con esto? Un tóxico universal es alguien que todo el mundo lo considera tóxico, es un mal amigo para todos, es una mala persona para todos, a todos les drena, a todos les aburre, a todos les hace pasar muy mal el rato. O es un tóxico personal, solamente con algunas personas se lleva súper bien, muchas personas lo estiman, muchas personas tal, pero con cierto grupo de personas o contigo en particular no se hallan. Bueno, ese es tu tóxico personal. Y también para esto es importante encontrar a esas personas que nos hacen sentir bien, que no son tóxicas y que nos devuelven el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque en esos momentos vulnerables, en esos momentos donde uno se siente mal, donde uno se siente cansado y luego hablas con ellos y te sientes como con ese golpe de energía nuevamente, son demasiado importantes las relaciones que tenemos con las personas. Y muchos creen que, por ejemplo, si me siento mal, pues o algo pasa malo con mi vida, ni modo de llamarle a tal persona que me hace sentir súper bien porque no lo quiero molestar. Bueno, esos tipos de personas para eso están en tu vida, para que tú les hables cuando te sientes mal y te vuelvan a traer a la vida, por eso son tus amigos, por eso es tu familia, etcétera. No sentirnos culpables por y aprender a ser buenas compañías, buenos amigos, buenos familiares, buenos en las relaciones que tenemos, porque al final somos ese vínculo de la persona, somos como esa recarga de energía, no podemos ser esa persona que los drene. Ahora, para regular tanto la dopamina y el cortisol, algo que recomiendan 100%, yo creo que ahora sí que todo tu sistema es estar en el momento presente. Yo creo que eso es lo que más he escuchado que recomienda todo el mundo. Como les digo, nos hace muchísima falta porque todo el mundo está divagando en el futuro y yo creo que es algo que a todos nos gusta hacer. Si es que nos gusta, pero sí, volver al presente. ¿Cómo se vuelve al presente? No entiendo. Bueno, uno, concentrarte más en las cosas que estás haciendo. Cuando tú empiezas a hacer actividades con tu teléfono, ya no estás en el presente, principalmente es algo. Mientras tú haces multitasking, no estás en el presente. ¿A qué me refiero con eso? A que estás haciendo muchas actividades a la vez, no estás en el presente porque no estás prestando atención ni siquiera a una sola. Pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Una de las cosas que más se dice es la meditación. Y yo creo que añadiendo esto de la meditación, existen las respiraciones, que ya se los había explicado en un TikTok, pero lo vamos a decir aquí también, porque tal vez hay muchas personas que ya no lo usan, entonces gracias, gracias que ya no lo usan. ¿Cómo podemos hacer esto? Las respiraciones yo se las recomiendo incluso cuando apagan el celular, que ya no quieren verlo y se van a poner a hacer otra actividad. A mí me ayuda muchísimo, y también cuando no se pueden dormir. Estas respiraciones lo que explican es como que vuelves a tu momento presente y donde te sientes muy estresado, me ayuda muchísimo. Inhala 4 veces, 1, 2, 3, 4, lo sostienes 4 segundos y exhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Puedes hacerlo incluso en 6 tiempos, inhalas en 6, sostienes 6, bajas en 6 y eso lo puedes repetir unos 5 minutos, 10 minutos, lo que sea necesario. Si no te puedes dormir, con unos 10 minutos yo la verdad que me duermo, y cuando tengo que pasar de estar viendo el teléfono a hacer una actividad que me requiere tiempo como mi tarea o investigar o leer, trato de hacer las respiraciones primero porque sé que me van a volver al presente, a estar más calmada y ya puedo hacer mis actividades. Algo que quería dejar muy en claro es que algo que pasa muy seguido es por estos mismos estímulos. Si estás viendo el teléfono y luego te dicen que tienes que leer, se te va a hacer la cosa más aburrida de toda tu vida, y es porque estás en un golpe, un shot de dopamina y ocupas bajar a esto.
Y ahora, del lado de meditación, les recomiendo las respiraciones porque cuando apenas vas iniciando, obviamente meditar te va a costar, yo creo que un poco más de trabajo, pero si eres una persona que no le cuesta, quiero aclarar que para mí personalmente, meditar no consiste en cerrar tus ojos, estar acostado o sentado en una pose zen y donde tengas que decir o escuchar música. Algo que yo no les voy a recomendar es cuando van a meditar no vas a escuchar música, no vas a poner ruido blanco, y yo personalmente no les recomiendo las meditaciones guiadas porque no sé qué están escuchando. Que meditar es una conexión que haces contigo mismo y creo que incluso puedes hacerlo con los ojos abiertos, que es estar consciente del lugar en el que estás, estar consciente de aquí y a la hora tal cual. ¿A qué me refiero? Cuando vayas a meditar y no quieras cerrar tus ojos, lo vas a hacer con los ojos abiertos, sentado, acostado, lo que sea. Vas a analizar el lugar en el que estás. ¿Qué ves? ¿Qué son las cosas que puedes ver en ese lugar? ¿Qué son las cosas que puedes escuchar en ese lugar? Si no escuchas nada, pues tú mismo dices, no escucho nada. ¿Qué son las cosas que puedes tocar, sentir? ¿Cómo se siente tu cuerpo en ese momento? ¿Hay algo que te duela? ¿Hay algo que...? Primero tienes que empezar a ser muy consciente, ¿no? Del sentido de tu cuerpo, del lugar en el que estás. Empezar a hacer esta respiración también mientras meditas, o yo lo hago y me funciona. Y tratar lo más posible de dejar de divagar. Es decir, si vienen pensamientos externos o quieres empezar a sobrepensar, trata de alejarlos por un momento y enfocarte en el momento presente. ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora? ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué hice hoy? Cosas así. Y algo que también vi, ahí yo no la quiero decir tal cual, pero vi que el omega 3 ayudaba mucho porque, como les digo, el cortisol hace que te dé mucha inflamación, problemas con intestinales, etcétera, y resulta que el omega 3 te ayuda mucho a bajar esa inflamación, a sentirte tan hinchado, etcétera. Lo digo como dato, si ustedes lo quieren investigar individualmente pueden hacerlo, pero fue algo que yo chequé y pues nada más les traigo aquí el dato y cada quien puede investigar por su cuenta. Bueno, ahora como pudieron ver, tengo también varios consejos para cómo dejar de lado esta adicción y dependencia tecnológica y también cómo ayudar a regular nuestra dopamina. Primero que nada, uno de los grandes problemas por la dependencia o adicción tecnológica es tan fácil, es porque son de fácil acceso. ¿A qué me refiero? A que es muy sencillo poder agarrarlo y empezar a consumir lo que sea. Lo tienes en cada instante de tu día e incluso ya te lo empiezan a pedir hasta para tu trabajo o tu escuela, pero lo que puedes hacer es dificultarte el acceso a, por ejemplo, si son personas que cuando van a comer necesitan ver el teléfono o ver algo, una serie en tu tablet, en tu iPad, trata de dejar el teléfono en algún cajón, en algún lugar retirado a donde vas a comer. Trata de no comer en tu cuarto y comer en la cocina, porque aparte los espacios son muy importantes y eso lo aprendí en arquitectura también, pero ya lo había checado. Les voy a decir este consejo bien y ahorita les explico lo otro. Deja tu teléfono en un lado y ve y come y fuérzate. No vas a decir, ay, tengo que ir y vas a ir por él. No. El chiste es dificultarte. También en la mañana cuando te levantes, la primera hora del día, deja tu teléfono, apágalo y no lo vas a usar. Ni siquiera para revisar quién te escribió. Nada. Ni siquiera la hora. O bueno, de preferencia cómprate un reloj o algo que puedas ver la hora para no ponerte de excusa que la vas a ver para ver la hora, porque ya los conozco. Entonces, lo vas a dejar y vas a ir a hacerte tu desayuno, vas a desayunar, vas a hacer las cosas que tienes que hacer y después ya agarras tu teléfono. Porque resulta que las primeras horas donde te levantas es donde tienes esa capacidad de hacer las tareas pesadas. Y si tú lo usas para ver el teléfono, conforme pasa el día, vas a tener menos ganas e iniciativa para poder hacer esas cosas. Ahora, tenemos que aprender a identificar y eliminar los desencadenantes. ¿A qué me refiero? Que muchas veces también entramos a ver el teléfono por cosas externas, señales externas. ¿A qué me refiero? Las notificaciones. Tú estás con tu teléfono a un lado, probablemente estás haciendo una actividad, pero tienes las notificaciones encendidas, te va a llegar un mensaje y tú no pensabas agarrar tal vez el teléfono, pero como ya te llegó algo en ti dice, lo tengo que ver. Entonces vas, te metes y después pasa lo que les digo del uso problemático. Tú te metes, ves la notificación y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, donde ya te mantuviste scrolleando un montón de tiempo, ya viste una serie, ya te metiste a otras páginas, ya hablaste con otra persona y no te metiste únicamente
solamente por la notificación. También cambiar el color de las aplicaciones de nuestros dispositivos, porque estos tienen colores llamativos que nos enganchan y subconscientemente también eso hace que estemos más al pendiente de. Entonces, tratar de poner los iconos en blanco y negro, que sean colores más aburridos, neutros, para que no nos llame tanto la atención por nuestros estímulos. Pasan muchísimas cosas ahí. Y algo que les quería decir con las habitaciones, probablemente lo diga en otro video más específico de TikTok o algo así, pero tener los lugares específicos de tu casa en el que vas a hacer cada cosa. Obviamente yo entiendo que hay tipos de casas muy diferentes y a lo que me refiero es que tanto en arquitectura como a nivel yo creo que psicológico también lo han de ver o no sé, pero con los espacios es que tu cerebro se acostumbra a que en tal lugar hago tal cosa y entonces lo haces por inercia, podría decirlo, o por la costumbre de hacerlo. Por ejemplo, yo en el sillón de mi sala siempre veo mi teléfono o en la mesa me pongo a ver la computadora, pero a hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces, cuando yo estoy en el sillón, me dan unas ganas de scrollear y no tengo ganas de trabajar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tener escritorios en el cuarto. Resulta que una maestra me lo dijo en arquitectura, porque yo puse un montón de cosas en un cuarto imaginario que quería, y nos dijo que tu cuarto es un lugar únicamente para dormir, pero resulta que haces que tu cerebro perciba dos señales. Si tú en la noche, en vez de irte a acostar a dormir a tu cuarto, la pasas viendo el teléfono, probablemente asocia tu cerebro que ese es el lugar donde tiene que ver el teléfono y no donde tiene que dormir. En la cocina sabes que tienes que comer. En la sala, pues probablemente yo creo que es el lugar donde más recomendaría tanto ver el teléfono, pero también si van personas muy seguido a tu casa, pues es el lugar donde tienes que platicar. Entonces, cada quien tiene sus lugares, ¿no? Si alguien tiene alguna idea de qué espacio sería bueno para ver el teléfono en una casa, me encantaría saberlo. Yo si no quiero verlo en mi cama. Lo siguiente es fomentar la creatividad con las manos, que era lo que les decía desde antes. Empezar a hacer actividades manuales que requieran planificación, organización, control, como lo serían trabajos de cocina, carpintería, proyectos creativos. Algo que yo les recomiendo mucho es que se pongan proyectos semanales, mensuales, lo que les requiera una planificación, un control, pero que sea relacionado a algo que les guste y que involucre que tengan que hacerlo con las manos. ¿Por qué? Por trabajo manual se conecta mucho con el estar presente, que es lo que queremos recuperar, hacer sentir a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro que está aquí, que está en el ahora, que está seguro, que está en control y que nada va a pasar. Cada quien sabrá qué son las cosas que le gusta o se pondrá a experimentar y hacer varias cosas, pero es lo que yo les recomiendo, empezar a hacer actividades manuales. Cada quien puede buscar individualmente qué actividades manuales puede hacer, porque les digo, cada persona es diferente. Y esto lo que ayuda es que combina planificación con sensación. Lo que les digo, organizas, planificas, elaboras un plan con una pequeña meta. No es una meta que va a pasar en 1000 años, sino si tú te pones que vas a cocinar hoy un postre, pues vas a llegar a la meta hoy y aparte vas a estar participando tú. Vas a sentir esa sensación de lo logré yo por mi cuenta, porque fue algo que me costó hacer. También resulta que aprender habilidades complejas nos ayuda mucho, porque es lo mismo, volvemos a que tenemos que esforzarnos y yo creo que es algo que también se nos está quitando mucho, el esforzarnos para lograr las cosas. ¿Por qué? Porque queremos las cosas, dijera mi mamá, quieren las cosas al clic, quieren las cosas que le pican un botón y ya se las dieron todas. Y pues sí. Entonces resulta, tenemos que nosotros esforzarnos para lograr eso y aprender algo complejo. Pues obviamente nos va a llevar tiempo. Aprender a tocar la guitarra o algún instrumento, aprender un deporte, aprender un idioma, aprender de algún tema interesante que te llame la atención e investigarlo durante una semana o algunos días, que eso es lo que hago yo. Me fijo un tema que me interese y lo investigo. Yo calculo como, bueno, creo que esto me va a tomar una semana, 2 semanas, y eso es lo que tardas. Lees libros, ves documentos, ves videos, lo que te vaya a funcionar para ir armando ese árbol de investigación, podríamos decirlo así, y pues estás fomentando y ayudando a tu cerebro a que siga con esa habilidad de tengo que esforzarme para tenerlo, y sigue trabajando y dándole uso a tus capacidades, porque recordemos que si lo dejamos de usar, se pierde. Y además nos genera ese placer en el trabajo bien hecho, en haberlo logrado, en adquirir esa nueva habilidad. Otro es reconectar con la realidad, tener micropausas, y resulta que incluso observar paisajes de naturaleza. Me refiero a esto de forma real, ir a algún parque lleno de naturaleza, ir a algún lugar que tenga naturaleza. No me vayan a poner una foto de naturaleza en la computadora o en el teléfono, no.
porque es que conozco a cada persona, pero sí. Bueno, se ha demostrado que incluso verlo durante 40 segundos ayuda a restaurar el control de la atención y activa tanto el circuito del deseo como el circuito del control, estando así en un estado más de calma y regulación. Lo otro, otra vez, fortalecer nuestras relaciones con las personas reales en este mundo. Salir, pasar tiempo con estas personas nos genera oxitocina, que es lo que podría combatir a esta dopamina, y genera neurotransmisores que nos mantienen en este control, en esta estabilidad. Y es que el aislamiento social es un factor que impulsa la búsqueda de refugio en un mundo virtual, porque estamos desconectados de las personas que tenemos cerca, no encontramos conexiones. Resulta que las conexiones entre humanos son muy fuertes y por eso tenemos que tener ese filtro de a quiénes dejamos entrar a nuestra vida y qué es lo que están trayendo a ella. Ahora sí que esos son los consejos que yo les puedo dar, que yo investigué y que espero que de alguna forma pues los logre ayudar en algo y que los motiva a ustedes a investigar un poco de qué cosas pueden hacer. Si ustedes saben de más consejos, más ideas, etcétera, lo pueden dejar con muchísimo gusto en los comentarios para poder ayudarnos entre todos y seguir investigando. Yo creo que al final no se trata de ser una máquina que va a toda velocidad y es súper eficiente, sino se trata de volver a ser humanos. Y se trata de entender que la vida no es un performance de un algoritmo, sino es una serie de detalles a los que tenemos que volver a ponerles nombre. Recuperar nuestra capacidad de aburrirnos, de crear con las manos y de estar presentes, porque yo creo que al final de este camino que es la vida, no nos vamos a ir recordando todo lo que consumimos, o díganme qué de todos los TikToks y videos que han visto que duran 5 segundos se les ha quedado grabado. Y yo creo que al final lo que vamos a recordar será realmente todo aquello de lo que nos atrevimos a vivir. Todas esas locuras, todas esas diversiones, todos esos momentos con los que pasamos con nuestra familia, todas esas oportunidades, todos esos momentos de descubrirse qué es lo que nos gustaba hacer. Creo yo que quiero llegar al final de mi vida, y no me refiero a la muerte, sino cuando sea una persona de la tercera edad, y poder mirar atrás y decir, viví una vida que valió la pena ser vivida, porque quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Creo yo que al final todo lo que nos impulsa es vida, y no se dejen guiar por lo que les dicen que es la forma en la que tienen que vivir, y empiecen a cuestionarse cuáles son esas razones y por qué son esas razones. ¿Quién se las inculcó? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Por qué creen que les generaría felicidad? Y empiecen a conectar con ustedes mismos, porque yo sé que hay muchas cosas que les van a gustar hacer y que les gustan y en las que son buenos. En fin, bye, espero que les haya gustado mucho. Si quieren darme otras ideas de videos las cuales quieren escuchar, que analicemos, que hablemos, que compartamos ideas, los veo en los comentarios, les contesto todo lo que pueda, y los invito a suscribirse, darle like, compartir con cualquier persona que crean que les pueda ayudar. Y los invito también a seguirme en mis otras redes sociales, las cuales me pueden encontrar, que son TikTok e Instagram, y Substack también, donde tengo algunos artículos que les podrían interesar. Ahora sí que nos vemos en un próximo video, e igual saben que tienen ahí otros 2 por si nunca habían visto uno de mis videos. Bye. Me cuentan a ver qué tal, cómo vamos con esto.